nombre es Gabriela Esparza, soy alumna en la licenciatura de Contaduría Pública. En este video les hablaré sobre el derecho fiscal. El derecho fiscal es el sistema de normas jurídicas que, de acuerdo con determinados principios comunes a todas ellas, regula el establecimiento, recaudación y control de los ingresos del derecho público, del Estado derivados del ejercicio de su potestad tributaria, así como las relaciones entre el propio Estado y los particulares considerados en su calidad de contribuyente. El derecho fiscal tiene relación con otras ramas del derecho, como lo son el derecho mercantil, constitucional, penal, procesal, civil, internacional, administrativo, financiero, entre otras más. Las fuentes del derecho fiscal se dividen en tres: reales, formales e históricas. Para entender mejor lo que es el derecho fiscal, abarcaremos el concepto de actividad financiera, que es aquella relacionada con la obtención, administración o manejo y empleo de recursos monetarios indispensables para satisfacer las necesidades públicas. La actividad financiera se divide en dos, en finanzas públicas y finanzas privadas. Las finanzas públicas son los recursos con los que el gobierno proyecta sus actividades, desarrolla sus proyectos y controla la economía nacional. Este se divide en tres, que son los ingresos públicos, que son todos aquellos impuestos; el gasto público, pues son para las obras públicas; y el endeudamiento interno y externo del Estado. Las finanzas públicas tienen ciertos elementos, que es la necesidad pública, que nace de la vida colectiva y la satisface el Estado. El servicio público, actividades que realiza el Estado para satisfacer las necesidades públicas. El gasto público en los recursos es lo que va a costar. Y las erogaciones, que es el acto de partir o distribuir bienes de forma equitativa. Conforme a las finanzas públicas, está relacionado el concepto de recaudación fiscal, que es el conjunto de gravámenes, impuestos y tasas de las diferentes personas que pagan, dependiendo su actividad laboral y condición de vida. Para poder hacer la determinación fiscal nos podemos basar en dos tipos, que es sobre base cierta. Estas se consideran todos los elementos que existen para conocer en forma directa el hecho que genera la obligación tributaria. Y sobre base presunta, que es aquella que se aplica en base a los hechos y circunstancias comparativas, con situaciones normales, debido a falta de elementos como lo pueden ser la omisión o falta de veracidad en los libros contables. Una autoridad fiscal que la mayoría de las personas conocemos es el SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Es aquel órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con carácter de autoridad fiscal, de la que emana la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera. El SAT tiene diferentes funciones, como es la recaudación, la cobranza, asistencia e información al contribuyente, entre otras. Y las finanzas privadas. Las finanzas privadas son aquellas que están a poder de particulares y constituyen la mayor masa de dinero circulante, cuentas bancarias y otras cuentas comerciales, títulos, giros, entre otras. Las finanzas privadas tienen ciertas características. Entre ellas se encuentran satisfacer las necesidades de los dueños o accionistas. Incurren costos. Estas son medidas en términos reales y monetarios. Y es un instrumento económico. Esto quiere decir que sirve para la planificación, ejecución y control del ingreso y gasto de la empresa. Por último, les hablaré sobre la interpretación. La interpretación en el derecho es aquel conjunto de operaciones dirigidas a determinar el significado de los enunciados lingüísticos contenidos en los textos jurídicos. Existen diferentes tipos de interpretación. Entre ellas se encuentra la interpretación auténtica, es la que deriva de su propio órgano, creador de la ley, y tiene fuerza o obligatoriedad general. La interpretación jurisdiccional es la que deriva de los órganos jurisdiccionales y resulta de la aplicación de la ley en casos concretos, convertidos o sometidos en adición. En el principio solo es obligatoria para las partes en conflicto. Ya dependiendo cuánto rango tenga la jurisprudencia, es cuando entra en vigor para todos. La interpretación doctrinal
es la que deriva de la doctrina jurídica, es decir, los estudios realizados por los comentaristas y estudiosos del derecho. La interpretación administrativa es la que deriva de los órganos del Estado, que tiene a cargo la ejecución de las leyes en la esfera administrativa, cuando deciden de manera y términos que haya de aplicarse la ley.